¿Qué tan decisivo fue realmente el papel de María en la vida de Jesús? En este video, vamos a explorar desde sus primeros pasos en Nazaret hasta los momentos más intensos junto a su hijo, revelando cómo su presencia fue clave en cada etapa de la historia más influyente del mundo. María no fue solo la madre de Jesús, fue una figura de fe silenciosa pero firme, que acompañó de cerca la misión divina desde antes del nacimiento hasta después de la cruz. Vas a descubrir aspectos que rara vez se explican, y que muestran una dimensión de María que muchos desconocen. ¿Te has preguntado qué tan profunda fue su influencia en la jornada de Jesús? Este video te abrirá los ojos con detalles impactantes y reveladores que pueden transformar tu forma de ver a esta mujer extraordinaria. La Anunciación, el llamado divino. La vida de María giraba en torno a la rutina, la fe y los preparativos para su futuro matrimonio con José. Nada hacía prever un giro trascendental. Pero todo cambió en un instante. Un momento que, aunque breve, dividió la historia de la humanidad. El ángel Gabriel apareció con un mensaje que ningún ser humano esperaría escuchar. Ella había sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios. Este anuncio no solo fue sorprendente, sino profundamente desconcertante. María era virgen, y el mensaje rompía por completo con la lógica humana. Su primera reacción no fue rechazar, sino preguntar, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Esa pregunta no muestra falta de fe, sino un deseo sincero de comprender. Una señal de madurez espiritual. La respuesta del ángel fue aún más extraordinaria: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No había una explicación científica, solo una promesa divina. Y, a pesar de lo imposible que parecía, María no pidió más pruebas. Su respuesta quedó grabada en la historia: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese momento, María se convirtió en la primera en decir sí al plan de salvación. Y lo hizo con tan solo unos 14 años. En una cultura patriarcal donde las mujeres rara vez eran protagonistas espirituales, María se destacó como un símbolo de valentía, libertad interior y fe activa. Esta no fue una sumisión ciega, sino una entrega lúcida y poderosa. La decisión de María tuvo consecuencias reales. Aceptar este llamado la exponía al rechazo social, a la incomprensión e incluso al riesgo de ser apedreada, según las leyes de su época. No dijo sí a un cuento de hadas, sino a una vida de sacrificio y misterio. Esa dimensión del llamado muchas veces se ignora o se suaviza demasiado. José, su prometido, pensó en abandonarla en secreto. Solo la intervención divina a través de un sueño lo hizo cambiar de decisión. Aún así, María tuvo que afrontar sola las miradas, las dudas y los silencios del pueblo. Su fe no era cómoda. Era una fe que caminaba en la oscuridad, confiando en la luz de una promesa. Después de la Anunciación, no se registra que María hablara de ello públicamente. No intentó convencer a nadie. En lugar de justificar su embarazo, fue a visitar a su prima Isabel, que también vivía un milagro. En esa visita, María pronunció el Magnificat, un cántico de fe, humildad y revolución espiritual. Ahí, su alma habló con fuerza. El Magnificat no es solo una oración bella, es una declaración profética. María habla de justicia, de inversión de poder, de un Dios que exalta a los humildes. No se presenta como víctima, sino como mujer consciente de su papel en la historia divina. Su espiritualidad era activa, profunda y comprometida. La Anunciación no fue solo un evento religioso. Fue un antes y un después en la historia del mundo. Una joven, en una aldea insignificante, dio un sí que cambió el destino de la humanidad. Su valentía silenciosa sigue siendo un modelo de fe para millones, incluso hoy.
Aceptar ser la madre del Mesías fue solo el comienzo. María no sabía todo lo que vendría, pero confió. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera fe no exige garantías, ni aplausos, ni control. Solo exige disponibilidad y amor. Y María lo dio todo, desde el primer momento. Nacimiento de Jesús y los primeros años. Después de la Anunciación, la vida de María cambió por completo. Su embarazo avanzaba, y con él, las miradas, los rumores y las preguntas. José, a pesar de la confusión inicial, decidió permanecer a su lado, guiado por el mensaje de un ángel. Juntos, enfrentaron el desconcierto del pueblo, la incertidumbre del futuro y los desafíos que apenas comenzaban. Cuando el edicto del emperador romano obligó a todos a registrarse en su ciudad de origen, María, ya muy avanzada en su embarazo, tuvo que viajar con José desde Nazaret hasta Belén. Fueron cerca de 150 kilómetros a peu en lombo de animal, por caminos perigosos e duros. É difícil imaginar o esforço físico e emocional dessa jornada para una joven grávida prestes a dar a luz. Al llegar a Belén, no había lugar para ellos. Fueron rechazados una y otra vez, hasta que un humilde establo se convirtió en la sala de parto del Salvador del mundo. Aquí se rompe una expectativa poderosa: el Hijo de Dios no nace en un palacio, sino en la pobreza, en la simplicidad, en lo oculto. María, com as mãos sujas de palae o coracao cheio de fe, da a luz no silencio da noite. El nacimiento de Jesús fue tan discreto como profundo. No hubo multitudes, pero sí hubo señales celestiales. Unos pastores, gente sencilla y marginada, recibieron la noticia directamente del cielo. María escuchó todo y, como en otros momentos, guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Este detalle recurrente en los evangelios se revela su profundidad interior. Lo que muchos olvidan es que, poco después del nacimiento, María y José tuvieron que huir a Egipto para proteger a Jesús del rey Herodes, que buscaba matarlo. Imagínalo, una madre primeriza, con un bebé recién nacido, obligada a convertirse en refugiada en tierra extranjera. Este momento, muitas veces ignorado, mostra a forca e o instinto protector de María diante da ameaca. Durante esa huida, María no tuvo certezas. No sabía cuánto tiempo estarían en Egipto, cómo se manterían ni cuándo podrían regresar. Su fe no era cómoda, era puesta a prueba a cada paso. Aún así, protegía a Jesús con cada fibra de su ser. Su papel como madre era activo, valiente e constante, mesmo no meio do medo e da insegurança. Tiempo después, regresaron a Nazaret, donde la familia intentó retomar una vida normal. Jesús creció rodeado de simplicidad, silencio e trabalho. María, mesmo sem entender completamente o misterio que carregaban los bracos, o educou con ternura, firmeza e devocao. Su maternidad não foi apenas biológica, foi espiritual, formativa e profundamente humana. Un momento emblemático de esos primeros años ocurrió cuando Jesús tenía 12 años y se perdió en el templo de Jerusalén. María y José lo buscaron angustiados por 3 días. Al encontrarlo, María le pregunta con el corazón de una madre: ¿por qué nos has hecho esto? Esa escena muestra que, aunque Jesús era divino, María lo vivía con o amor e a dor reais de cualquier mãe. Jesús responde que debía estar en los asuntos de su Padre. María no comprendió del todo, pero guardaba todo en su corazón. Este gesto de silencio e interiorizacao revela que María vivía la fe sin tener todas las respuestas, y aún así seguía firme, confiando, acompañando e se deixando moldar por Deus. Los primeros años de Jesús no solo fueron fundamentales para su crecimiento, sino también para la consolidación del papel de María como Madre del Redentor. En cada gesto, en cada elección, ella enseñaba a Jesús a ser humano, mientras aprendía con él o que significaba ser amado do propio filo de Deus. La vida oculta en Nazaret María como madre y guía. Después del regreso de Egipto, la familia se estableció nuevamente en Nazaret, una aldea pequeña,
humilde y poco considerada por los líderes religiosos de la época. Allí, Jesús creció lejos de la atención pública, en una vida sencilla de trabajo, oración y comunidad. Este periodo, aunque silencioso en los evangelios, fue decisivo. Y María fue figura central en cada paso de ese proceso. Durante estos años ocultos, María no fue testigo de milagros ni visiones celestiales. Su día a día era común: cocinar, limpiar, rezar, acompañar a su hijo en el crecimiento. Pero fue precisamente en esa cotidianidad donde su fe alcanzó una profundidad extraordinaria. Ella vivía el sí que dio al ángel todos los días, en silencio y fidelidad. Lo contraintuitivo es que, aunque Jesús era el Hijo de Dios, necesitó ser educado, formado, acompañado. Y fue María quien, junto con José, moldeó su humanidad. En ese hogar sencillo, Jesús aprendió a hablar, a caminar, a rezar y a trabajar. María no solo fue madre biológica, sino también formadora espiritual de quien sería el Salvador. Nazaret no ofrecía prestigio ni reconocimiento. No había glorias ni señales visibles del cielo. Pero María nunca exigió nada. No pidió pruebas, no reclamó promesas. Su fe no dependía de lo extraordinario, sino de la confianza total en Dios, incluso cuando todo parecía común y sin brillo. Jesús aprendió de ella a recitar los salmos, a participar en las fiestas religiosas, a respetar la ley de Moisés. María fue su primera maestra de la fe. Aunque los evangelios no registran sus palabras durante esta etapa, su influencia fue profunda. Su manera de vivir hablaba más fuerte que cualquier discurso. Muchos llaman a esta etapa los años perdidos de Jesús. Pero en realidad, quizás fueron los años más formativos. Porque fue en este silencio prolongado donde se forjó el carácter humano del Mesías. María no solo estaba presente, era el corazón silencioso de esa etapa, sosteniendo con amor cada paso de su hijo. En la rutina de hacer el pan, limpiar el hogar y atender la familia, María sembraba valores eternos: humildad, obediencia, compasión, fortaleza. Lo que Jesús predicaría más adelante, lo había aprendido primero en casa. Su mensaje de amor y servicio tiene raíces en el hogar de Nazaret. Otro aspecto muchas veces olvidado es que María también tuvo que dejar ir. Ver a Jesús crecer, cuestionar, tomar decisiones, acercarse a su misión, requirió de ella un acto profundo de confianza. Cada paso de autonomía de su hijo también era, para ella, un paso de entrega. María vivió una maternidad integral, física, emocional y espiritual. Criar al Mesías sin idolatrarlo, sin sobreprotegerlo, sin bloquear su libertad, es una muestra de equilibrio y sabiduría únicas. Ella sabía que Jesús le pertenecía a Dios, pero nunca dejó de ser su madre. La vida oculta en Nazaret fue una escuela silenciosa de santidad. María no necesitó títulos ni milagros públicos para ser grande. Su grandeza estuvo en su fidelidad diaria, en su amor sin condiciones y en su capacidad de formar, en el silencio, al Redentor del mundo. El ministerio público de Jesús fue silenciosa de María. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, María dio un paso hacia el silencio. Después de años de estar junto a él como madre y guía, ahora debía acompañarlo desde lejos, dejando que su misión se desarrollara como Dios lo había dispuesto. Ya no era el niño en su casa de Nazaret, sino el Mesías caminando por aldeas, predicando, sanando y provocando reacciones intensas. La primera vez que María aparece durante esta nueva etapa es en las bodas de Caná. Allí, de forma discreta pero significativa, detecta una necesidad y la presenta a su hijo: no tienen vino. Jesús responde con lo que parece un rechazo, pero María no insiste ni discute. Solo dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él les diga. Esa frase no solo anticipa un milagro,
sino que encierra toda su espiritualidad. Este momento muestra la fe activa de María. No exige señales, no manipula la situación. Confía. Sabe que su hijo actuará cuando sea el momento. En silencio, ella se convierte en la iniciadora del primer milagro de Jesús, no con presión, sino con absoluta certeza interior. Su papel es silencioso, pero decisivo. Después de Caná, María prácticamente desaparece de los evangelios durante el ministerio público de Jesús. No está entre los discípulos, no protagoniza escenas, no toma el micrófono. Pero eso no significa que estuviera ausente. Su presencia se volvió más espiritual que física. Acompañaba en la sombra, orando, creyendo, sosteniendo. Lo más impresionante es que, aunque era su madre, nunca intervino para detener su misión. Muchos habrían intentado protegerlo del peligro, convencerlo de regresar a casa, apartarlo del conflicto con las autoridades. Pero María sabía que el amor verdadero no retiene, sino que libera. Su fe era más grande que su miedo. En un episodio narrado por los Evangelios, alguien le dice a Jesús: «Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte». Y él responde: «Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Para algunos, estas palabras parecen duras. Pero en realidad, son una afirmación indirecta de María. Ella sí escuchó y cumplió. Jesús no está negando a María, sino redefiniendo la verdadera familia espiritual. María no solo es su madre biológica, es su primera discípula. Su vida entera fue una vivencia radical de esa palabra. Ella no solo lo parió, lo formó y lo siguió, también vivió su mensaje mucho antes de que él comenzara a predicarlo. Aunque los evangelios guardan silencio sobre su día a día durante estos años, es evidente que María estaba atenta. Sabía de sus viajes, sus predicaciones, las multitudes que lo seguían y también del rechazo que crecía. En lugar de temer o intervenir, María eligió confiar. Su fe era firme incluso cuando todo se volvía incierto. Podemos imaginar lo que sentía en su corazón: preocupación, amor, esperanza, temor. Ver a su hijo tan expuesto, tan criticado, tan amado y tan odiado al mismo tiempo, debió haber sido un dolor constante. Y sin embargo, no hay una sola queja, un solo reproche, una sola palabra de duda en los textos sagrados sobre ella. El ministerio público de Jesús reveló otra faceta de María, la de la madre que acompaña sin controlar, la mujer que cree sin necesidad de pruebas visibles. La discípula silenciosa que sostiene con su presencia la misión más importante de la historia. Su fe callada fue tan poderosa como cualquier predicación. La crucifixión, el dolor y la fidelidad de una madre. El día de la crucifixión de Jesús fue el momento más oscuro del Evangelio, y también el más doloroso para María. Mientras muchos discípulos huyeron por miedo, ella se mantuvo firme. No se escondió, no se apartó. El Evangelio dice que estaba de pie junto a la cruz. Esa imagen encierra una fuerza inimaginable: María, rota por dentro, pero entera por fuera, sosteniendo la esperanza en medio de la tragedia. Podía haberse ido, evitar la escena, proteger su corazón de ese dolor insoportable. Pero decidió quedarse. No para cambiar el destino, sino para acompañarlo. Esa fidelidad silenciosa no fue debilidad, sino un acto de coraje extraordinario. María no evitó el sufrimiento, lo abrazó por amor. Ver a Jesús con la corona de espinas, cargando la cruz, siendo humillado y clavado frente a todos, fue como morir 1000 veces. María no gritó, no interrumpió, no se descompuso. Su dolor fue absoluto, pero su fe fue aún mayor. En medio del horror, siguió creyendo. Y eso es lo que la hace tan poderosa. Lo contraintuitivo es que María no cuestionó a Dios.
No exigió explicaciones. No maldijo su suerte. Su fe era tan profunda que aceptó incluso lo incomprensible. A diferencia de muchos que piden señales, ella creyó en silencio, incluso cuando todo parecía perdido. Junto a ella estaba Juan, el discípulo amado. Desde la cruz, Jesús los mira y le dice: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y a Juan: «Ahí tienes a tu madre». En ese momento, María recibe una nueva misión: ser madre de todos los discípulos, madre espiritual de la Iglesia naciente. A pesar del dolor, su vocación seguía expandiéndose. Este detalle es clave: cuando Jesús muere, María no queda vacía. Se convierte en Madre Universal. No termina su papel, lo transforma. Ya no solo acompaña a Jesús, ahora acompaña a todos los que los siguen. Su dolor no la encerró, la abrió al mundo entero. También es importante notar que María no intentó evitar la cruz. No trató de negociar con los soldados, no se interpuso. Ella sabía que, aunque no lo comprendiera del todo, esto era parte del plan divino. Su aceptación no fue resignación, fue fe madura. Ese silencio junto a la cruz dice más que 1000 palabras. María, sin predicar, da testimonio. Su sola presencia sostenía la dignidad de su hijo y mostraba que, incluso en la peor injusticia, el amor no muere. Su fe se volvió una luz silenciosa entre las sombras. Cuando Jesús murió, probablemente ella sostuvo su cuerpo sin vida, como lo había hecho cuando era un niño. El dolor de ese momento solo puede ser comprendido por una madre. Pero incluso entonces, María no colapsó. Siguió adelante, sosteniendo la fe cuando todo parecía derrumbarse. La fidelidad de María en la cruz la convierte en la mujer más fuerte del Evangelio. Su dolor no la rompió, la hizo eterna. En el momento más trágico, se convirtió en la madre que todos necesitamos: firme, presente, amorosa, silenciosa, y profundamente fiel. Después de la resurrección, el legado espiritual de María. Tras la resurrección de Jesús, los evangelios prácticamente no vuelven a mencionar a María. Para algunos, su papel parece haber terminado. Pero en realidad, su presencia se vuelve aún más profunda. María pasa del silencio de la cruz al silencio de la esperanza. Ya no es la madre que forma, sino la que acompaña y sostiene a los que inician la misión de su Hijo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da una pista clave: María estaba reunida con los discípulos en el cenáculo, esperando la venida del Espíritu Santo. No como protagonista, sino como creyente. Ella, que ya había sido llena del Espíritu al concebir a Jesús, ahora espera con ellos un nuevo Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia. Su presencia allí no es casual. María no abandonó la comunidad. Permaneció. Su fe era la base silenciosa que sostenía a aquellos hombres llenos de dudas y miedo. Mientras otros buscaban liderazgo, ella ofrecía estabilidad. Su experiencia, su fe y su oración eran como raíces invisibles alimentando el árbol naciente del cristianismo. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, María estuvo presente. Así como el Espíritu cubrió su vientre en Nazaret, ahora cubría a toda la comunidad. Ella es el puente entre la encarnación de Jesús y el nacimiento de su cuerpo místico, la Iglesia. Su papel no desaparece, evoluciona. Aunque no se registren más escenas de su vida, la tradición cristiana sostiene que Juan, el discípulo amado, la llevó consigo, como Jesús lo pidió desde la cruz. María habría vivido sus últimos años en oración, acompañando discretamente a la primera comunidad, consolando, enseñando y orando. Lo que sorprende es que nunca reclamó ningún reconocimiento. No pidió un lugar de honor. Nunca usó su posición como madre del Mesías para tener poder.
Su humildad era tan grande como su fe. Y ese silencio activo, ese amor sin protagonismo, es lo que la hace eterna. María se convierte, entonces, en madre espiritual de todos los creyentes. No solo por un título simbólico, sino porque realmente acompañó, cuidó, formó y sostuvo. Su maternidad se expandió más allá de lo físico, ahora era una madre para el alma, una madre para la fe, una madre para la historia. Cada vez que un discípulo caía, cada vez que la comunidad era perseguida, podemos imaginar a María orando, consolando, recordando con firmeza lo que Jesús había dicho. Su fe no murió con él, se multiplicó. Y su presencia, aunque invisible, fue un ancla para todos. El legado de María después de la resurrección es un legado de continuidad, de fidelidad, de amor maduro. No necesitó palabras ni milagros para seguir siendo fundamental. Su sola presencia recordaba que Dios cumple lo que promete, y que la esperanza nunca muere. María nos enseña que la fe no termina con la resurrección. Al contrario, apenas comienza. Su historia no fue solo la de una madre extraordinaria, sino la de una mujer que creyó cuando nadie más creía. Su silencio sigue hablando, y su legado sigue vivo en cada corazón que busca a Jesús. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo contenidos como este. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo mensajes con profundidad y propósito. Y si quieres entender aún más sobre esta historia divina, te invito a ver el siguiente video. La infancia de Jesús, los años ocultos del Mesías. En este video descubrirás cómo fueron los primeros años de vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su juventud en Nazaret. Exploraremos lo que nos revelan los evangelios y la tradición sobre ese tiempo silencioso, pero decisivo, en su formación humana y espiritual.